los vetos que yo he tenido siempre han sido políticos. Eres abogada, pero has conseguido la fama nacional o internacional como periodista, ¿no? ¿Tú crees que el periodismo es un oficio, como dicen algunos, o es una profesión? Puede ser cualquiera de las dos cosas, depende de cuánto te esperes, ¿no? El oficio se refiere a un ejercicio muy técnico, ¿no es cierto? O sea, sé cómo se maneja la cámara, sé cómo pararme delante de la cámara, sé cómo usar un micrófono, puedo manejar ciertas técnicas, ¿no? Cuando uno habla de profesión, al final lo que está pensando son dos cosas. La primera es que tienes un compromiso, ¿no? Como una profesión de fe, ¿no? Tienes un compromiso con determinados valores, ¿no? La búsqueda de la verdad, la búsqueda del bien común, el derecho, ¿no es cierto?, de las personas siempre respetado en tu trabajo. Yo creo que sí puede ser una profesión. Lo que pasa es que implica un compromiso mayor. Y por supuesto, ese compromiso mayor implica una preparación mayor en el mundo académico, ¿no es cierto? Entonces, un buen periodista, como oficio, digamos, puede ser un chico que sabe manejar muy bien su cámara en la calle, ¿no es cierto?, y que puede obtener magníficas imágenes y ha hecho muy buen periodismo. Pero el que tiene la profesión creo que le puede aportar un extra, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal sería hacer del periodismo una profesión para todos. ¿Es un extra para ti el tener la carrera de Derecho porque te ha ayudado mucho en el tipo de periodismo que has hecho? Claro, cuando tú haces periodismo político, que es el periodismo que a mí me gusta hacer, hago otras cosas, pero creo que es el que más disfruto, haber estudiado Derecho y sobre todo haber estudiado tanto Derecho Constitucional como el que aprendí aquí en la Católica, me ayuda muchísimo para saber el manejo del Estado, ¿no es cierto?, el manejo del Congreso, el derecho administrativo en general, que es lo que más he usado, o los principios básicos del derecho penal cuando estamos viendo problemas de corrupción. Entonces, para el tipo de periodismo que yo hago, sí, es muy importante haber estudiado Derecho. Es más, yo le aconsejo a cualquiera que quiera hacer periodismo político que estudie Derecho primero y después vaya a la Facultad de Comunicaciones. Tal vez hacer 2 años electivos o alguna cosa que necesite para complementar. Pero creo que la base es muy importante. ¿Cómo fue que llegaste al periodismo entonces? De pura casualidad. Mi interés cuando estaba en la universidad era sobre todo el derecho constitucional. O sea, la cosa política como política pública siempre me ha interesado. Dediqué básicamente 8 años a hacer investigación en descentralización, investigación en todas las cosas que tú te puedas imaginar de política pública, ¿no? Y lo hice con muchísimo gusto, pero un día Pedro Salinas, que es un gran amigo mío, me pidió que lo reemplazara un par de semanitas en un programa de cable que él tenía en un canal que acababa de inaugurar Jaime Altao hacía unos meses. Entonces me dijo, mira, es una cosa muy sencilla, tú dominas el tema municipal, entonces, porque había hecho unos papers sobre el tema, entonces, ¿por qué no haces unas entrevistas de carácter municipal? Yo me voy a ir a un canal de señal abierta, me han hecho una mejor oferta, así que me ayudarías un montón porque lo que me han pedido es que busque un reemplazo. Y yo dije, Pedro, pero yo de televisión no sé nada, y de periodismo menos. No, mire, facilísimo. La gran ventaja es que era un canal muy pequeño, que luego terminó en un lío vinculado a Montesinos, pero en ese momento no. Entonces, no tenía muchos elementos técnicos y nadie aspiraba a demasiada exigencia, ¿no? Claro, el canal de noticias, porque después terminó metido en un juicio con Montesinos porque sus propietarios lo vendieron a la mafia. Eso fue después de que yo me fuera. Pero en fin, entonces, en ese momento, las indicaciones fueron así. Miras a la cámara, saludas, miras al invitado, lo comienzas a entrevistar, terminas, te despides del invitado y te despides en la cámara. Eso fue todo lo que me dijeron. No hicimos ni siquiera un piloto. Y ahora que pienso para atrás, qué horror, qué irresponsable, yo no era tan chica tampoco. Tenía 3 meses ahí, creo, menos, nada. Y me llamaron de Radio Programas de Perú para hacer la ampliación de noticias en la mañana, porque lo que estaba buscando era una voz femenina en realidad. Y no conseguía, entonces me habían escuchado haciendo estas entrevistitas, ¿no? Y a probar una semana. Y me acuerdo que el viernes me despedí y me dijeron, no, acá se trabajan los sábados. Y yo me acuerdo que, ¿sábado? Y después dicen que los periodistas tienen poder, ¿no? Sábados, durante 5 años me vine a trabajar el sábado.
Pero ahí sí me di cuenta, digamos, yo recuerdo que Pedro era un poco mi consejero, me dijo, no, mira, ampliación es algo muy grande el periodismo, el RPP es muy grande, tienes que ver exactamente qué haces, ¿no? Y en ese momento decidí cambiar el rumbo de mi vida. Y yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Fueron muchos años de buen periodismo, periodismo con mucho éxito en la tele incluso. Mira, pero primero fueron años dificilísimos. Yo entré a trabajar a la RPP en el año 99, en pleno lío con los fujimoristas, con todos los canales de televisión cerrados para entrevistas políticas. Y lo único que había abierto era Canal N y RPP. Yo, bueno, me votan o renuncio, como se quiera decir, al canal de noticias, porque era clarísimo que ahí estaban pasando cosas muy extrañas, y me voy a Canal N. Y me pasé un año trabajando en Canal N también. Entonces, creo que mis principios fueron en medio del terremoto, ¿no es cierto?, de una caída política y de mucha noticia política y de un interés enorme por las personas en política. Interés que lamentablemente es el de hoy. Y luego hice 3 años más de cable en Antena 3, en una experiencia muy, muy bonita. Y yo siempre decía, yo no estoy lista para la señal abierta, ¿no? Yo quiero hacer política como la hago, ¿no es cierto?, en mis entrevistas, en el tipo de entrevista larga que me gusta hacer. Pero Bernardo Rocarrey en el 2004 me dijo, vete a trabajar en Canal 4. Entonces ahí nació Prensa Libre, que es un programa que conduje 7 años a las 11 de la noche, un horario muy competitivo. Creo que nos fue magníficamente bien, ¿no?, por los resultados 7 años después. hay a veces vetos que se hacen por el poder político, como por ejemplo la época de Fujimori, pero hay luego también vetos que se hacen por a veces intereses económicos, ¿no? ¿Tú has sentido, porque sé que en los últimos meses has tenido muchos tropiezos en el tema de los trabajos que has tenido Yo en la creo tele? que los vetos que yo he tenido siempre han sido políticos. Siempre. ¿Incluso estos últimos? No lo sé. No podría contestar, ¿no? Porque en realidad no lo sé. Yo lo dije el primer día. La razón que a mí me han dado es de carácter comercial, ¿no? Pero hay muchas cosas en esa explicación que yo no entiendo. Y cuando yo no entiendo, no te puedo dar una explicación a ti tampoco. Pero no lo sé. Digamos, tengo mucha información que señala que hay una persona en un partido político específico que ha tratado de sacarme de la televisión varias veces cuando estuve en Canal 4. De eso sí tengo por lo menos testimonios. En este caso no tengo el testimonio, pero yo sé que en algún momento llegará. Pero, reitero, la explicación dada son problemas comerciales. Y yo por el momento quiero creer esa explicación, porque las personas que me contrataron en ATV fueron muy correctas, muy generosas, o sea, me rescataron en un momento en que me votaron de Canal 4 por razones políticas, no hay otra explicación, ¿no? Eso sí está claro, ¿no? El hecho de que Keiko Fujimori no ganara las elecciones en el año 2011 generó un problema de frustración y de ira, ¿no es cierto?, que se materializó en mi salida, al final de cuentas, que fue porque un grupo de periodistas de América Televisión decidimos que nosotros no íbamos a actuar de una manera, ¿no es cierto?, que no fuera una manera independiente en un proceso electoral. No nos parecía justo actuar de una manera, ¿no es cierto?, partidarizada, ni de un lado ni del otro. Y varios defendimos muy activamente, como se debe hacer, a nuestra directora, que era Laura Puertas, y esa defensa interna nos costó que nos sacáramos, así de fácil. Pero ese es el precio que tenía que pagar. O sea, yo sabía exactamente, cuando me dirigía a los miembros del directorio, qué precio estaba pagando, ¿no? No es que no lo supiera. Y me votaron por defender y por decir la verdad, ¿no es cierto?, sobre la independencia que tenía que tener un medio de comunicación. Ahora un tema un poco más, de repente, interesante para ti. ¿Cómo fue tu experiencia como alumna en la Católica? No, mi experiencia como alumna en la Católica fue maravillosa, si no, no estaría acá. Yo creo que uno regresa cuando ha tenido experiencias muy positivas, ¿no? Yo en la universidad hice muchas cosas importantes en mi vida, ¿no? Primero, aprendí una carrera, o sea, aprendí una carrera completa. Segundo, me enamoré de mi esposo. Tercero, hice amistades que tengo hasta el día de hoy. Y cuarto, creo que aprendí de política en la universidad. Se le temía mucho y se le teme mucho que los jóvenes se metan o aprendan de política. Yo creo que es fundamental el debate político en las universidades. Eso lo teníamos acá en la Católica en los 80. Y tú viviste un momento muy difícil, los 80, incluso el tiempo del gobierno de Alan García, ¿verdad? Y el tiempo es entero. Y el tiempo es entero, no lo olvides. Yo estudié en la Católica cuando Sendero se metió a la universidad.
y vi la respuesta de la universidad frente a eso, y fue una respuesta espectacular, muy bien. O sea que fueron años difíciles, sí, años de una crisis económica espantosa, ¿no es cierto? Estudiar tenía tremendas dificultades, tenías toque de queda, tenías estado de emergencia, tenías problemas de movilidad, tenías problemas de que había paros acá en la misma universidad. Fueron tiempos turbulentos, sí, tiempos difíciles. Pero mi experiencia es, digamos, de un cariño enorme a la universidad. Justamente sobre eso, es un cariño especial lo que siento que tienes a la universidad. ¿Cómo es la experiencia de ser profesora y serlo en la Católica ahora? Agotadora, estoy agotada, la verdad. Pero es una experiencia muy rica, primero porque estoy trabajando con los alumnos que están por salir, haciendo proyecto, y creo que eso es para todos, para ellos y para mí, muy enriquecedor, porque te enfrentas a proyectos nuevos, a ideas, a creaciones propias. Estoy muy contenta. Y luego le enseño a chicos más jóvenes, que yo creo que están un poco jóvenes todavía, ética, deontología, y claro, es exponerlos a experiencias prácticas en donde hay que tomar decisiones éticas complejas, ¿no? Y no siempre es fácil. Estoy contenta con los cursos y estoy contenta con los chicos, la verdad. Están respondiendo bien, claro.